Señores, buenas tardes. Damos las gracias a los medios por la cobertura hacia nuestra organización. Bueno, esta rueda de prensa viene dada porque, como de todos es sabido, hace una semana, el mes pasado, hicimos una rueda de prensa para mostrar la organización de Izquierda Unida, que estamos totalmente en contra de la planta de biometano, tal y cual como se está presentando en estos momentos en nuestra localidad. Pues dicho esto, como nos comprometimos en un ejercicio de responsabilidad y de transparencia con los ciudadanos de Baena y de Albendín, la organización ha tenido a bien, hoy que se han presentado las alegaciones, pues venir a exponérselas y a presentárselas a la ciudadanía de Baena y de Albendín. En esta línea, hoy, como estáis dando cuenta, venimos rodeados de nuestro equipo municipal, son nuestros representantes en el ayuntamiento, que forman parte del cogobierno, los cuales pues han participado en estas alegaciones, independientemente de las que se han presentado a título de equipo de gobierno, a título del ayuntamiento. Nuestra organización ha tenido a bien hacer estas 14 alegaciones, son 28 páginas, en las cuales vienen 14 alegaciones. Hemos querido bien tocar 3 líneas fundamentales, que son la vecinal, porque nos atañe y nos corresponde en el bienestar de nuestros vecinos; la medioambiental, que no podemos dejarlo aparte, porque Izquierda Unida, como todos sabéis, somos un grupo ecologista y en el cual apostamos por las energías renovables, pero no a cualquier precio, lo cual lo estamos demostrando con esta oposición a este tipo de plantas; y unas alegaciones más técnicas que ya las hemos consensuado y las hemos elaborado junto con nuestros equipos y con nuestro personal que está formado en esta materia. Entonces, dicho esto, yo voy a hacer una pequeña introducción y le doy paso al equipo de concejales para que ellos presenten las alegaciones y las lean y las expongan a la ciudadanía. Queremos decir que desde Izquierda Unida, Baena y Albendín formulamos las presentes alegaciones desde una posición en defensa del interés general, la salud pública, la protección ambiental, la justicia territorial, la transparencia democrática y el control público y una transición ecológica justa. Nuestra organización no se opone con carácter general a las energías renovables ni a la valoración sostenible de residuos orgánicos. Al contrario, defiende que dichas actividades pueden ser útiles cuando responden a necesidades reales del territorio, se implantan con escala proporcionada, se someten a evaluación rigurosa, reducen impactos en origen y generan retorno social. Precisamente por ello, no puede aceptarse que el concepto de economía circular opere como una cláusula genérica para autorizar grandes instalaciones industriales sin garantías suficientes, sin información completa y sin una evaluación solvente de sus efectos acumulativos. Por todo ello, se formulan las siguientes alegaciones que van a pasar a exponerlas y a decirlas por nuestro equipo de concejales. Muchas gracias. Paso la voz a mi compañero David Basuelo para que él empiece y ya vayan continuando el resto de compañeros. Gracias, Manolo. Como bien decía Manolo, son unas alegaciones técnicas, las que también tengo que agradecer en este caso a nuestra compañera Reyes, que es la responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida a nivel provincial, y en este caso a la organización provincial, porque nos han ayudado a dar este formato, porque todo el mundo sabe que unas alegaciones técnicas pues tienen que tener unos valores jurídicos, tienen que tener una serie de connotaciones, en este caso a leyes y a normativas, que son fundamentales a la hora de que esas argumentaciones pues estén basadas en derecho. Nuestra primera alegación se titula Naturaleza real del proyecto, marco de instalación industrial con incidencia territorial relevante. La documentación sometida a información pública describe una planta con una capacidad máxima de tratamiento de 300.000 toneladas anuales en fase 1 y 400.000 toneladas anuales en fase 2, destinadas a tratar al pechín, estiércoles, purines, restos vegetales y otros subproductos agroindustriales durante 24 horas, 365 días al año. Estos datos evidencian que no estamos ante una instalación menor vinculada exclusivamente a la gestión local de residuos agrícolas, sino ante una macroplanta industrial de gran escala, con funcionamiento continuo, recepción y almacenamiento de residuos orgánicos, gestión de digestato, generación de biogás, upgrading a biometano, licuefacción de CO2,
tráfico pesado, consumo de recursos, riesgos tecnológicos y afecciones sobre el suelo rústico, caminos, pasajes, paisajes, biodiversidad y población. Vamos a hacer un pequeño resumen, porque como bien ha dicho Manolo, son 28 folios y vamos a ir leyendo algunas de las partes más fundamentales de esas alegaciones. Esta alegación sigue diciendo que, tal y como exige la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, se debe evaluar los efectos acumulativos de los proyectos. La omisión de este análisis, especialmente considerando la planta anexa de Oleícola El Tejar y el tráfico asociado, constituye una vulneración del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y debe ser subsanada antes de cualquier autorización. Eso es algo que se verá en distintas alegaciones. El hecho de que desde Izquierda Unida decimos que no se puede solo valorar este proyecto de manera aislada, que este proyecto está anexo a una industria que ya lleva funcionando muchos años en Baena, los baenenses la conocemos más que de sobra, y que por tanto desde nuestros técnicos entienden que la evaluación tiene que ser completa de los dos elementos. Esos dos elementos se tienen que valorar, porque el impacto va a ser total sobre nuestra población, no separado de uno y separado del otro, sino que se tiene que evaluar todo en conjunto. Por todo ello, solicitamos que se evalúe el impacto sinérgico con la planta anexa de Oleícola El Tejar por las razones expuestas anteriormente, y que se incluya este análisis acumulativo en la evaluación del impacto ambiental, tal como exige la normativa vigente. Nuestra segunda alegación, titulada "La documentación contiene información esencial incompleta, ocultada o no accesible", lo que limita el derecho de participación pública. También en este caso figuran ocultos datos relevantes del balance hídrico, entre ellos capacidades de tanques, volúmenes de aguas pluviales limpias y sucias, aguas recuperadas del digestato y consumos totales anuales. Entendemos que esta opacidad impide conocer con precisión cuánta agua consumirá la planta, cuánta agua recuperará realmente, cuánto digestato líquido y sólido se generará, qué capacidad de almacenamiento existirá, qué margen de seguridad habrá ante averías o paradas y qué volumen de residuos puede acumularse. Por todo ello, y por otra serie de razones que se explican en la alegación, se solicita que se requiera al promotor la aportación íntegra, clara y no censurada de los balances de masa, los balances hídricos, la producción de digestatos, capacidades de almacenamiento, composición prevista de entradas y salidas, consumos de agua, reactivos, energía y productos químicos, así como los escenarios de fase 1 y fase 2. En tanto no se complete dicha información, no debe otorgarse la autorización ambiental integrada. Nuestra tercera alegación, evaluación insuficiente de alternativas, necesidad de incorporar alternativas descentralizadas, de menor escala, en suelos adecuados o con distintas tecnologías. El estudio de alternativas descarta la alternativa cero, principalmente por considerar que no ejecutar el proyecto impediría valorizar residuos y reducir emisiones. Sin embargo, una evaluación ambiental rigurosa no puede limitarse a comparar hacer esta planta frente a no hacer nada, ni puede construirse ex post para justificar la solución ya seleccionada. Debe analizarse de forma comparada las alternativas de no ejecución, alternativas de menor escala, alternativas de implantación en suelo industrial o ya transformado, alternativas de localización alejada de receptores sensibles y de vías pecuarias, alternativas de gestión descentralizada de residuos orgánicos y otras alternativas tecnológicas ya existentes, como el uso de hornos piroríticos y otras tecnologías de valorización. Por todo ello, se solicita la reformulación del estudio de alternativas, con matriz multicriterio y justificación expresa de por qué no se opta por una solución de menor escala, descentralizada, de proximidad, de tecnología diferente y con mayor control público. Nuestra cuarta alegación se titula Impactos por olores. Entre otras cosas, en esta alegación decimos: el proyecto afirma que los olores se minimizarán mediante instalaciones cerradas, tanques cubiertos y tratamientos de aire. Sin embargo, no acredita que las tecnologías empleadas constituyan las mejores técnicas disponibles, las MTD. Es necesario que el
promotor aporte una descripción técnica detallada de todas esas instalaciones, incluyendo las operaciones a realizar y su periodicidad para garantizar un óptimo mantenimiento durante todo su ciclo de vida. Resulta preocupante que el proyecto contemple un almacenamiento de materia sólida a cielo abierto como sistema de respaldo cuando la nave cerrada se encuentre en mantenimiento. También se prevé que la fracción sólida del digestato se almacene a cielo abierto en zona dedicada. Esta previsión contradice la idea de una planta plenamente cerrada y controlada, además de contradecir lo estipulado en el decreto 73/2012 de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, que exige sistemas de contención y tratamiento que impida la generación de lixiviados y emisiones difusas. Por todas esas cosas y algunas más, solicitamos la realización de un estudio olfatométrico reforzado para fase 1 y fase 2 con escenarios desfavorables, que es algo que no está. La realización de estudios olfatométricos que considere el valor acumulativo con la planta anexa de Oleícola El Tejar. La prohibición de almacenamiento a cielo abierto de materias primas odoríferas y digestatos. La obligación de mantener la depresión de todas las naves en recepción y almacenamiento de sólidos, la instalación de sistemas redundantes de tratamiento de aire, un plan específico de gestión de olores y condición expresa de suspensión y reducción de actividad ante episodios reiterados de dolor. La quinta alegación, impactos por tráfico pesado, caminos rurales y vía pecuaria. Entre otras cosas, desde nuestra organización decimos que desde nuestra organización entendemos que el uso intensivo de caminos rurales y vías pecuarias por tráfico pesado industrial no puede autorizarse sin un estudio específico que evalúe la intensidad diaria y horaria de camiones, las rutas exactas de entrada y salida, cruces con caminos agrícolas, usos ganaderos, ciclistas, senderistas y vehículos particulares, emisiones difusas de polvo, seguridad vial, deterioro de los firmes, responsabilidad de mantenimiento y reparación, compatibilidad con usos públicos, ganaderos y ambientales de la vía. Por todo eso se solicita la incorporación de un estudio que no existe en la documentación que hemos podido acceder, un estudio de movilidad y tráfico pesado, con informe específico sobre afección a caminos públicos y vías pecuarias, plan de ruta, horario, limpieza viaria, limitación de velocidad, medidas antipolvo, señalización, mantenimiento preventivo, reparación de firmes, prohibición de esperas en vía pública y control municipal. Nuestra sexta enmienda está relacionada con la construcción de un tramo de gasoducto usando la vía pecuaria. La construcción de esta macroplanta de bioetano lleva asociada la conexión de la planta con la red de gasoductos. Para ello se ha solicitado autorización a la Junta de Andalucía de manera separada, sin tener en cuenta la totalidad del proyecto. Del mismo modo se hace usando un trazado coincidente con la vía pecuaria, sin presentar posibles trazados alternativos. El cordel de Córdoba-Granada es un bien de dominio público, por lo que sus ocupaciones solo pueden ser excepcionales, tal y como marca la Ley 3/1995 de 23 de marzo de vías pecuarias en su artículo 14 y el decreto 155/1998 de Andalucía en su artículo 48. Ambas normativas exigen que se deniegue la ocupación al existir alternativas por suelos privados que no dañarían este corredor ecológico. ¿Quién quiere continuar? O si queréis hago esta y tú rematas. Dale. Hago yo esta, Domingo sigue, ¿vale? Me comentan que soy de bajito, si podía hablar un poquito más fuerte. Sí, puede ser. Séptima, impacto sobre agua, suelo y riego de contaminación por digestatos, lixiviados y almacenamiento. La planta proyectada se sitúa a solo 1,6 kilómetros del perímetro de una zona designada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, la zona 29. Denominada Priego Almedinilla, incluida en la orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la modificación de las zonas vulnerables definidas en el decreto 36/2008 de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario, al amparo de su disposición adicional primera de la Junta de Andalucía. Esto quedó acreditado en el estudio básico del biogás, realizado por la Agencia Andaluza de la Energía en el año 2011,
2011, cuyo objetivo fue proponer zonas potenciales de Andalucía donde desarrollar la industria del biogás. En particular, en su punto 7, se estudian las zonas según su producción de materias primas biometalizables y en el punto 8 se proponen las zonas donde existe viabilidad, no estando entre ellas nuestra comarca. La proximidad del arroyo Manosalva es otro elemento que nos preocupa. Aunque la documentación indique que no linda directamente con la parcela, exige una evaluación hidrológica e hidrogeológica reforzada, con modelización de escorrentías, puntos bajos, cuencas vertientes, capacidad de contención, periodos de retorno de lluvia y efectos de cambio climático, más teniendo en cuenta que en el pasado se han producido vertidos incontrolados a este arroyo, que han sido denunciados y por los que la empresa Oleícola El Tejar ha sido sancionada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por el SEPRONA y por la Delegación Territorial de Medio Ambiente. Por todo ello solicitamos un balance hídrico completo y público, plan de vigilancia de aguas superficiales y subterráneas, impermeabilizaciones y doble contención de balsas, provisión de vertido al dominio, plan de gestión de digestatos, controles analíticos independientes y... ¿Seguimos? La octava, impacto acústico. El estudio acústico identifica múltiples focos de ruido, compresores, enfriadoras, separadores de digestatos, bombas, sistemas de tratamiento de aire, tráfico de camiones y palas cargadoras, funcionando al 70% de la jornada laboral. Pese a ello, concluye que la actividad no supondrá impacto acústico y que no es necesario adoptar medidas correctoras. Más aún, el propio estudio afirma que no se realizará ensayo acústico en las viviendas más afectadas, porque no es colindante y no tiene ningún sentido técnico, limitándose a mediciones en interior y contorno de parcelas. Esta afirmación resulta inaceptable desde una perspectiva preventiva. La afección acústica no depende solo de la colindancia catastral, sino de la exposición real de viviendas, cortijos, actividades agrarias, caminos, población dispersa, horarios, topografía, viento, tráfico pesado y el funcionamiento acumulado de la planta, con la actividad preexistente de Oleícola El Tejar y la Nacional 432. Solicitamos nuevo estudio acústico que incluya receptores sensibles, reales, viviendas acústicas, aisladas, cortijos, caminos, puntos de estancia y que tenga en cuenta el ruido de fondo acumulativo, generando por la actividad de Oleícola El Tejar evaluación específica del ruido del tráfico pesado exterior, medición operacional obligatoria, no solo en el perímetro de la parcela, sino también en los receptores potencialmente más afectados. Límites horarios estrictos para operaciones ruidosas, carga y descarga y circulación de camiones. Medidas correctoras previas y no meramente condicionadas a una comprobación posterior. Novena. Sí. La atmosférica, metano fugitivo y balance climático no acreditado. El metano es un gas de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global, GWP, 28 veces superior al de CO2, en un horizonte de 100 años, por lo que el pequeña fuga puede comprometer significativamente el supuesto beneficio ambiental del proyecto. La autorización no debe basarse en afirmaciones generales de reducción de emisiones, sino en un análisis de ciclo de vida específico, con hipótesis públicas, trazables y verificables. El promotor debe demostrar mediante el correspondiente estudio energético el beneficio ambiental del proyecto en términos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Se solicita el balance de gases de efecto invernadero, estudio energético, inventario cuantificado de emisiones de metano, amoníaco, compuestos orgánicos, volátiles, sulfuro de hidrógeno, partículas y olores.
Exigir la implantación del programa LDAR, Lead Detención and Reparte, es mi inglés regular, de detención y reparación de fugas. Monitorización continua de puntos críticos, cálculo de huellas de carbono con escenarios de fase 1 y fase 2. Publicación anual de resultados, condición de revisión de la autorización si el balance climático real no es favorable. 10ª, biodiversidad y avifauna. El informe anual de avifauna identifica que la planta queda próxima a áreas de interés para aves esteparias, humedales y rapaces. Al norte se localiza la IVA 232, campiña alta de Córdoba, importante para especies como sisón común, abutarda, aguilucho, cenizo, carruca europea y cernícalo limilla al sur de la IBA 226, Sierra Subbética de Córdoba, y al este la IBA 231, Laguna de Conde, chinche y onda, relevante para aves acuáticas. El mismo informe concluye que se inventariaron al menos 45 especies de aves, de las cuales el 66,7% están incluidas en el listado andaluz de especies de régimen de protección especial, y detecta la presencia de alzacola rojizo, catalogado como vulnerable en el catálogo andaluz de especies amenazadas. Solicitamos medidas específicas para el alzacola rojizo, especie vulnerable en el catálogo nacional y andaluz de especies amenazadas, y especies detectadas incluidas en la categoría de amenazas del libro rojo de las aves de España, en peligro y vulnerable: el cernícalo vulgar, el alcaudón común, alcaudón real, golondrina común, perdiz roja, tórtola europea y vencejo común. Calendario de obras fuera de periodo sensible de reproducción. Conservación y refuerzo de lindes, setos, corredores y cauces. Prohibición de eliminación innecesaria de vegetación natural. Informe independiente de conectividad ecológica. Pasa, Cristina. Nuestra 11ª alegación pues gira en torno al paisaje agrícola, al modelo territorial y a la acumulación de impactos de las diferentes industrias, porque una planta de estas características no se integra paisajísticamente solo mediante ceto. La acumulación de depósitos, digestores, naves, antorchas, tanques, sistemas de upgrading, licuefacción de CO2, tráfico pesado, vallados, iluminación y acceso genera una industrialización efectiva del suelo rústico. La transición ecológica no debe utilizarse para consolidar un modelo de implantación fragmentada de grandes proyectos privados en suelo agrícola, sin planificación territorial suficiente y sin debate democrático sobre el modelo productivo local. Por tanto, solicitamos un informe territorial y un estudio de impacto paisajístico que incluya oleícola, el tejar, los viales, las instalaciones ya existentes, las líneas eléctricas, las canalizaciones, los módulos de inyección, el tráfico y las futuras ampliaciones. La 12ª alegación se mueve en torno a los riesgos tecnológicos y a los accidentes graves y las emergencias, porque la presencia de biogás, de biometano, de dióxido de carbono licuado, las calderas, la cogeneración, los compresores, las antorchas, los productos químicos, el gasóleo, los digestatos y los residuos orgánicos, exige aplicar un criterio de máxima prevención. La autorización no puede descansar en declaraciones genéricas de que los riesgos son asumibles, sino en planes verificables, accesibles, coordinados con Protección Civil y, por supuesto, conocidos por la población. Por todo ello, solicitamos un plan de emergencia validado antes de cualquier puesta en marcha. Garantizar la coordinación con Ayuntamiento, Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios. Simulacros periódicos con participación municipal. Información pública a la población sobre riesgos y protocolos. Sistema de detección de fugas y alarmas. Plan de contingencia ante fallo eléctrico, parada de tratamiento de olores, fugas de gas, incendio, derrame de digestatos o rotura de balsa. Y garantía financiera suficiente para daños ambientales. Nuestra penúltima alegación se fundamenta en temas de salud pública y calidad de vida y justicia ambiental. La planta proyectada, concentrada en un ámbito rural próximo a Baena, impacta con olores, con tráfico pesado, ruido, polvo, riesgos tecnológicos, potencial contaminación del agua y el suelo, afección paisajística e incertidumbre sobre los digestatos. La salud pública no puede limitarse al cumplimiento formal de valores límite, sino que debe incorporar calidad de vida, bienestar, percepción de olores, exposición acumulada,
vulnerabilidad de población dispersa y derecho a un entorno seguro para todas y todos. Desde una perspectiva de justicia ambiental, nos resulta aceptable que los impactos recaigan sobre el territorio, los caminos, la población y el paisaje baenense, mientras los beneficios económicos se concentran en una entidad mercantil privada. Se solicita por ello un informe sanitario y de salud pública que evalúe las molestias por olores y ruidos, el análisis de vulnerabilidad social y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana efectiva durante toda la vida útil de la instalación, si es que la instalación llega a colocarse. Y por último, nuestra última alegación gira en torno a la falta de garantías de control público y de retorno social de esta macroplanta de biometano. Los proyectos de transición energética y de gestión de residuos deberían responder al interés general, no solo a la rentabilidad privada. La valorización de residuos agrarios puede ser positiva si se hace con escala adecuada. Control público, retorno local, participación ciudadana, empleo digno, transparencia y garantías ambientales. En el caso contrario, como es el caso que nos compete ahora, existe el riesgo de socializar impactos y privatizar beneficios. Es necesario poner de manifiesto que la voluntad popular de la provincia de Córdoba, representada en el Pleno de la Diputación de Córdoba, aprobó en febrero de 2026 una propuesta relativa a la instalación de plantas de biogás en toda la provincia, señalando todos estos problemas que están surgiendo, instando a su regulación, a la planificación y a establecer una moratoria en la concesión de nuevas autorizaciones, hasta que no se garantice la viabilidad social y ambiental en el despliegue de esta nueva industria. De la misma manera, se ha pronunciado el Pleno del Ayuntamiento de Baena hasta en 2 ocasiones, en marzo de 2025 y en junio de 2026. Por todo esto que entre mis compañeros y yo hemos leído, solicitamos de manera específica que en caso de no denegarse la autorización, se impongan condiciones de retorno social y control público. Una comisión de seguimiento con ayuntamientos, grupos políticos, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y ciudadanía. Publicación trimestral de datos de emisiones, olores, ruidos, consumos, entradas y salidas de residuos y digestatos. Prioridad de empleo local con condiciones laborales dignas. Convenio de mantenimiento de caminos y reparación de daños. Garantías económicas para restauración y desmantelamiento. Auditoría ambiental independiente anual. Además, por todo esto expuesto, Izquierda Unida solicita al órgano ambiental competente, que creo que ya todos sabemos que el órgano ambiental competente para esto es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Por todo ello, solicitamos que tengan por presentadas estas alegaciones dentro del trámite de información pública del expediente de autorización ambiental integrada número 18. Que se acuerde no otorgar la autorización ambiental integrada al proyecto en tanto no se subsanen las deficiencias señaladas. Que se exija un estudio reforzado de olores, movilidad y tráfico pesado, digestato y aplicación agronómica, balance hídrico, riesgos tecnológicos, biodiversidad y avifauna, paisaje e impactos acumulados. Que se evalúe expresamente la alternativa de no ejecución, la alternativa cero, y que, subsidiariamente, si el órgano ambiental considerase viable el proyecto, se condicione la autorización a prescripciones ambientales estrictas, verificables y sometidas a control público. Por último, se exige al órgano ambiental competente que la resolución que se dicte, en caso de ser estimatoria, condicione el funcionamiento de la planta a la aplicación de las mejores técnicas disponibles en todos sus procesos, especialmente en la gestión de olores, el tratamiento de emisiones atmosféricas, la gestión del digestato y la prevención de fugas de metano, tal y como exige la Ley 16 de 2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Como veis, son unas alegaciones bastante extensas, bastante técnicas, es fácil que nos podamos perder entre tanta terminología, pero a modo de resumen, Izquierda Unida lo que pretende con estas alegaciones es, en primer lugar, que no se conceda esta autorización ambiental integrada para la planta de biometano que se quiere instalar en zonas próximas a Oleícola, El Tejar, y en segundo lugar, si la Junta de Andalucía admitiese a trámite y considerara que la industria cumple con toda la normativa y que efectivamente hay que concederle esta autorización ambiental integrada, que se conceda con todas las garantías para la salud de las personas, para nuestro medio ambiente y para el bienestar de las vecinas y los vecinos. Por otro camino, como ya sabéis, Izquierda Unida forma parte del Gobierno municipal. Por otro camino, estamos trabajando y hemos ya trabajado en otras alegaciones. Y estamos pensando en una tercera alternativa en el caso de que la Junta de Andalucía decida
autorizar esta industria y decida otorgar a la planta de biometano la autorización ambiental integrada. Pero esta información no nos corresponde a nosotros, de hecho todavía no son seguras, tenemos que seguir trabajando en ellas, pero lo que esperamos es que no tengamos que llegar a mayores y que la Junta de Andalucía deniegue la autorización ambiental integrada a esta macroplanta de biometano. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, en el caso de que la Junta de Andalucía no otorgara esta licencia, la postura de Izquierda Unida, ¿cuál sería? En caso de que no otorgara o de que sí otorgara. De que sí la otorgara. Pues Izquierda Unida se muestra totalmente contraria a que... Porque todavía, vamos, según tengo yo entendido, si yo no fui muy torpe, es que soy un poquito torpe, es que se podría parar aquí en el ayuntamiento. Bueno, todavía no estamos en esa fase, ahora mismo estamos en una fase de información pública a una autorización ambiental. Ni siquiera, todavía el ayuntamiento ni siquiera conoce el proyecto completo, solamente conoce la parte ambiental del proyecto. Entonces, cuando esta autorización, en el caso de que se otorgara, le llega al ayuntamiento con el proyecto completo, pues ya veremos dónde podemos estudiar o qué alternativas podemos barajar para paralizar la puesta en funcionamiento de esta planta, porque lo que sí tenemos claro es que este equipo de gobierno no quiere una industria contaminante, no quiere una industria que perjudique la salud de sus vecinas y de sus vecinos y, por supuesto, no quiere una industria que genere más molestias de las que ya tenemos con la industria existente. Bueno, yo simplemente quiero terminar al hilo de cómo habéis visto, nuestros concejales en el equipo de gobierno han respondido a las dudas o las preguntas a título municipal y la organización está a disposición de los vecinos y de las vecinas que lo necesiten, que lo que quieran. Sí adelanto que la organización de Izquierda Unida no se va a quedar parado aquí si la Junta de Andalucía concede esta licencia, que vamos a seguir trabajando por el bienestar y que estaremos del lado de donde hemos estado desde el primer momento, de los vecinos y de las vecinas, oponiéndonos a que esta macroplanta de biometano se instale en nuestra localidad, por todo lo expuesto y por todo lo solicitado en estas alegaciones. Ahora mismo estamos en la fase, las alegaciones se han presentado a la Junta de Andalucía, en caso de que, como bien ha dicho el compañero, ella vea bien conceder estas licencias, pues estudiaríamos la siguiente alternativa, que la compañera Cristina Vidal ya ha adelantado, que la organización no se va a quedar en esta sola fase, vamos a llegar al final y con los vecinos y con las vecinas hasta donde ellos quieran. Sin más, si tenéis alguna duda, algo. Bajo cualquier pretexto, Izquierda Unida va a estar a luchar para Izquierda, que no se ponga la macroplanta. La organización. No una empresa cualquiera. No. ¿Qué de Mauricio? No. La macroplanta. La macroplanta. Nosotros, lo mismo que ha dicho mi compañera Cristina Vidal, tenemos y creemos que hay alternativas diferentes, iguales o mejores y con más creación de trabajo y con más beneficio social para Baena y Albendín que la macroplanta. La macroplanta, según se está exponiendo y según se está tratando, bajo nuestro punto de vista, creemos que va a ser más prejuicio para la ciudadanía, para los vecinos, para el medio ambiente, para todo, que beneficio. Entonces, estas alegaciones que va a la Junta de Andalucía, por eso instamos que en caso de que ellos vean a bien concederla, en contra de nuestra opinión, que se garantice con todas las garantías que haya posibles. Y ahora, si ese filtro lo pasase, pasaríamos al siguiente plano, que es ya cuando venga aquí, que la organización seguirá trabajando para la no instalación de esta macroplanta en el término municipal de Baena, para el beneficio de los vecinos y las vecinas de Baena y de Albendín y de la comarca, que directamente estamos hablando de Baena y de Albendín, pero directamente toda la comarca está afectada. Estamos viendo que los aires dominantes tienen un vertido, pero luego pueden ir para la subbética, estarán metidos Sueros, Doña Mencía, el propio Albendín, tenemos el pantano, que es una forma de ambiental, Castro de Río, en fin, que nosotros estamos hablando en nombre de, o estamos defendiendo el bienestar de los vecinos de Baena, de Albendín y de la comarca. Entonces, por eso, cuando haya movilizaciones, cuando haya alguna puesta en alguna manifestación desde Izquierda Unida, la organización de Izquierda Unida de Baena y de Albendín, pedimos a los vecinos de la comarca que apoyen esas movilizaciones, porque la seguridad y el bienestar es para todos.
bien aclarado. Creo que se ha aclarado claro. Queda bien, te voy a decir por qué, porque somos muchísima gente que de Baena Noble, como tú sabes, yo hablo en representación a Baena Noble. Por supuesto, y nosotros respondemos a todo. Exactamente, entonces mucho luchar para que no se pongan Baena, pero ya ahora llegando que lo pone Luque por supuesto, nosotros vamos a seguir luchando. Lo mismo que desde la organización de Izquierda Unida, nos hemos pronunciado a nivel municipal, porque somos cogobierno, que están aquí nuestros concejales, pero somos la única organización que a título de organización estamos haciendo alegaciones y nos estamos postulando. Yo todavía no he visto alegaciones de ninguna otra organización ni de ningún otro colectivo político de Baena. Entonces, en ese aspecto, yo creo que estamos ya catalogados, estamos posicionados y estamos dando nuestra opinión. Y seguiremos en ello. Aunque si hay alguna duda más... Yo creo que es muy importante el tema de macroplanta, que nosotros lo hemos introducido en las alegaciones, el que todos y todas empecemos a hablar de macroplanta. Porque el otro día salió una noticia que decía, la mayor planta de biometano que se va a instalar en España, en la zona de Lleida. Casi 500.000 toneladas. Digo, bueno, pero si es que aquí en Baena nos vamos a las 400.000. O sea que, si esto que nos quieren poner aquí lo sacan adelante, estaríamos entre las principales. Eso por los científicos, y en las principales. Sí, es un crimen. Eso es una barbaridad. Palabra natural de una persona que es su profesión, que es científico y la más prestigiosa de España. Nosotros... Eso es una barbarie, que no se puede sentir. Le faltó hablar de las alternativas. Nosotros hemos investigado un poco sobre las alternativas. Se le preguntó, lo sé. Pero se le preguntó. No exactamente. Y nosotros hemos estado trabajando, hemos visto, y de hecho lo hemos incluido en las alegaciones. Yo sé que para la gente de Baena es muy complicado o difícil de entender que haya orujeras ya en Andalucía que no echen humo, porque han instalado una serie de hornos pirolíticos que producen un biochar y que ese biochar hoy en día ya se está desarrollando. Todo eso viene en las alegaciones también. Lo hemos planteado, porque no podíamos leerlas todas, son 28 páginas. Entonces, un biochar con el que ya se están haciendo proyectos incluso de temas de asfalto, de temas de cemento, o sea, hay muchísimas alternativas. Por eso nosotros, uno de nuestros apartados de alegación ha sido las alternativas. Hay alternativas tecnológicas a estas. Por tanto, esperemos que se nos escuche y que sean bien enfocadas estas alegaciones por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía, que tienen que conceder esa licencia. AAI.